Muy buenos días a todos y a todas y os damos de nuevo la bienvenida a esta segunda sesión de las jornadas sobre el DON. Vamos a presentar la mesa número 3, que lleva por nombre Producción, Usos y Circulación, y va a comenzar con la ponencia de María Celeste Dimeo. María Celeste ha sido becaria del Museo del Prado entre 2023 y 2025 en la Jefatura de Colección de Pintura Europea hasta 1500 y ahora es beneficiaria de la beca postdoctoral Gondra Barandarian en el mismo museo. Sus líneas de investigación abordan el estudio de las relaciones entre Italia y España en la Baja Edad Media, el análisis también de la pintura medieval y del primer Renacimiento en el sur y en el centro de Italia y la fortuna del tema en el amplio repertorio de fuentes histórico-artísticas de la Edad Moderna. Hoy nos va a presentar una ponencia titulada «De la materia al significado, producción material y redes de difusión del taller de los Embriachi». Gracias, María Celeste. Buenos días a todas y a todos. ¿Me escucháis bien? Y antes de empezar, muchas gracias a Alejandra y Eduardo por haberme incluido en estas dos jornadas muy interesantes y también al Museo Arqueológico Nacional. En el marco de estas jornadas dedicadas al DON y a la memoria de los objetos entre la Edad Media y la modernidad, la presente intervención aborda un caso en el que materialidad, circulación y resemantización aparecen estrechamente entrelazadas, es decir, la producción del taller de los Embriachi y sus redes de difusión. El propósito no es describir únicamente un conjunto de piezas célebres, sino observar un fenómeno sin duda más amplio, es decir, cómo determinados objetos, por su propia configuración técnica y por las condiciones de su circulación, pudieron desplazarse entre ámbitos de uso distintos sin perder eficacia social. En esta trayectoria, la vida de un artefacto no termina en su fabricación. Del taller al mercado, del intercambio ritual matrimonial, del tesoro eclesiástico a la exhibición museal, cada etapa no borra la anterior, sino que la reescribe, transformando función, relato y, por supuesto, valor. En esa lógica, el DON medieval no es solo el instante de entrega, produce prestigio, obligaciones y proyecta memoria. En el gesto puntual de dar, se ofrece algo para hacerlo visible y para que siga hablando por quien lo entrega, incluso cuando ese agente ya no está. En este sentido, el taller de los Embriachi constituye un observatorio privilegiado y por dos razones. La primera es material. El lujo se construye deliberadamente a partir del hueso, trabajado para hacer marfil mediante módulos, seriación y acabados cromáticos. La segunda es social. Su producción solo se entiende dentro de una circulación intensa, mercantil y cortesana que permite alternar y encadenar funciones. Así, el título de la materia al significado traza un recorrido, es decir, cómo una estrategia técnica genera prestigio, cómo ese prestigio facilita la difusión y la apropiación cultural y, finalmente, cómo en contextos como en la Corona de Aragón, esa misma máquina de prestigio permite resemantizaciones radicales sin que el objeto pierda su capacidad de actuar socialmente. Aquí la noción de biografía o vida social del objeto adquiere un valor metodológico claro. Un cofre o un tríptico no se entienden bien si se tratan como entidades fijas. Su identidad se construye por etapas. Pueden nacer en un taller para un mercado específico y luego sufrir reorientaciones que afectan incluso a su materialidad, con desmontajes, pérdidas, añadidos, reordenaciones de placas o adaptaciones funcionales. Cada fase deja huella y habilita un relato nuevo que no borra del todo el anterior, sino que se superpone. Por eso, el caso Embriachi es tan productivo. Pocas producciones tardomedievales permiten observar con tanta nitidez cómo un mismo artefacto atraviesa usos y relatos distintos sin perder autoridad simbólica. Para entrar en materia, conviene precisar que se nombra cuando se dice Embriachi. La etiqueta es en parte convencional y se apoya en una larga genealogía crítica, desde Schlosser, pasando por aportaciones decisivas de Drexler en el plano documental, de Merlini en el análisis de manos y calidades y de Tomasi en la articulación entre iconografía, uso y comitentes, además de su lectura del taller como un sistema de producción casi protoindustrial. Con ese marco crítico, el siguiente paso es decar la etiqueta y atender a las personas y a los documentos que permiten precisar funciones y responsabilidades.
En ese sentido, el centro de gravedad se sostiene en torno a dos figuras. La primera es Baldassarre Ubriachi, llamado Embriachi en una variante moderna. Su carrera se apoya en una evidencia primaria clara. Se trata, ante todo, de un mercader y cambiador de origen florentino, inscrito en el arte del cambio de Florencia y documentado desde 1361. Su perfil cortesano se confirma sobre todo en la corona de Aragón. El 10 de julio de 1399, el rey Martín I lo nombra consejero y familiar. Y al día siguiente le concede salvaconducto para circular por sus estados con monedas, joyas, mercancías, compañeros y servidores. Además, en un documento del 12 de agosto del mismo año, se le define explícitamente como ciudadano de Florencia y habitante y ciudadano de Venecia. La propia bibliografía insiste en que Baldassarre pertenece a una élite rara de artistas comerciantes, cuya fuerza no reside en la talla, sino en coordinar agentes y artesanos y actuar como mediador y proveedor de bienes preciosos. La segunda figura es Giovanni di Jacopo, y aquí la documentación permite una precisión poco habitual. En el testamento de 1395, Baldassarre lo nombra ejecutor y lo define como, y traduzco yo leyendo, maestro de mis trabajos de hueso, el cual está conmigo en casa. La fórmula lo identifica como maestro especializado y, sobre todo, fija la distinción de roles. Baldassarre no aparece como artífice, sino como organizador de una actividad cuya dirección técnica recae en Giovanni di Jacopo. De ahí, la crítica le atribuye un papel de garante del sello formal desde los inicios del taller, fundado probablemente en Florencia hacia 1370-1380. Desde ese arranque florentino, el traslado a Venecia no fue un simple cambio de domicilio, sino una reorientación estratégica. La crítica sitúa la salida de Florencia en 1392 por motivos políticos y económicos y constata que en 1395 Baldassarre figura ya como ciudadano veneciano. En ese movimiento se traslada la mayor parte del taller a la laguna y con él se desplaza también Giovanni, lo que explica la persistencia de modelos florentinos en la sede veneciana. Tras la muerte de Baldassarre en 1406 en Nápoles, el taller debió seguir funcionando algunos años. La cronología propuesta varía. Algunos estudiosos amplían la actividad hasta el 1420 o algo más a partir de ciertos trípticos, y en 1433 ya se documenta la inactividad. Esta amplitud sugiere una continuidad parcial tras el fundador, con una producción sostenida pero desigual y una progresiva caída de calidad. Ese marco histórico nos lleva a lo material, que aquí actúa como motor semántico. El taller trabaja sobre todo el hueso, a veces teñido, dorado y policromado, organizado en pequeñas placas sobre un soporte de madera y enmarcado por bandas de marquetería según la técnica llamada taracea alla certosina. El resultado ofrece una apariencia preciosa. El bajo coste de la materia se convierte, mediante trabajo, brillo y color, a veces, en un simulacro de rareza. La técnica de las plaquitas es el núcleo del sistema. Son placas ligeramente convexas, talladas con figuras y escenas que se agrupan en unidades narrativas aplicadas al armazón. Esta estructura, aparentemente artesanal, incorpora una lógica modular. El relato no nace de una talla continua, sino de piezas combinables, reutilizables y recombinables según demanda. Sin embargo, no se trata de una copia mecánica, sino de una economía de repertorios. Figuras, gestos, arquitecturas mínimas y soluciones compositivas se reactivan con variaciones y esa repetibilidad vuelve posible una producción casi seriada, sin renunciar del todo a la calidad. En ese punto, la comparación histórica ayuda. La fabricación de cofres ya existía en Europa. Lo distintivo es el salto cualitativo. Los Embriachi perfeccionan este dispositivo hasta trasladar a formatos reducidos una ambición visual típicamente toscana, cercana a la escultura y a la pintura florentina. El objeto es pequeño, pero la figuración aspira a lo monumental, con cuerpos volumétricos, basamentos poligonales y una búsqueda de profundidad que la bibliografía ha descrito como monumentalidad giotesca.
El repertorio visual es de enorme ambición. Los Embriachi no inventan desde cero, sino que extraen, simplifican y recombinan soluciones que en Florencia se consideraban ya canónicas. Un ejemplo claro son las virtudes de las tapas, insertas en una genealogía florentina reconocible, desde las formele del tabernáculo de la Virgen en el San Michele de Andrea Orcagna hasta las virtudes de la loggia de Lanzi, derivadas de dibujos de Agnolo Gaddi, por afinidades de pose, atributos y tratamiento de los pliegues, incluida en algunos casos la aureola poligonal. Esa dependencia toscana se percibe aún mejor en la arquitectura narrativa. La escena se teatraliza, por ejemplo, con curiosos en una loggia, como en las bodas de la Virgen del Ciclo Baroncelli de Taddeo Gaddi en la iglesia de Santa Croce, incluso motivos menores como los arbolillos llamados a hongo, los fondos rocosos y los ritmos gestuales funcionan como matriz para resolver la tridimensionalidad en pequeño formato. Así, la miniatura en hueso condensa una apariencia de monumentalidad, como si trasladara en las placas la autoridad visual de los grandes ciclos urbanos. Por eso, la modularidad es clave para la biografía social del objeto, ya que facilita el reciclaje no solo simbólico, sino físico. Un cofre puede desmontarse, repararse y recomponerse al perderse o reordenarse placas. Asimismo, los escudos en blanco sostenidos por Putti, pensados para añadir la heráldica nupcial, recuerdan que la personalización estaba prevista desde el origen. El taller vende un objeto y a la vez su capacidad de convertirse en nuestro, de apropiarse socialmente. Hasta aquí se ha descrito un sistema técnico capaz de producir prestigio en formatos reducidos, pero falta un paso decisivo, el salto de escala. Sin él, el taller de los Embriachi corre riesgo de quedar asociado únicamente a la cultura del cofre, cuando su verdadera ambición se comprueba también en clave monumental. Ese registro no es marginal, es el terreno donde el taller exhibe con mayor claridad su potencia y donde se entiende mejor porque la variedad de productos responde a una lógica comercial. El taller domina un mismo método y lo aplica en escalas distintas, concentrando en los grandes dorsales el máximo de calidad. La obra para la Cartuja de Pavía, encargada por Gian Galeazzo Visconti, lo muestra con una documentación especialmente elocuente. Dos documentos de febrero de 1400 y marzo de 1409 registran pagos al propio Baldassarre por un tríptico y 2 cofres de hueso y marfil. El apunte de 1409 anota un saldo de más de 2.000 liras, pago que ya Schlosser calculaba que en torno a 1400 equivaldría a cerca de 1.000 florines, una cifra sin duda extraordinaria. A partir de ahí resulta verosímil situar a los Embriachi en un nivel de ambición que obliga a leer sus objetos portátiles no como artesanía menor, sino como la otra cara, la cara comercial, circulante, de un mismo proyecto técnico y económico. En efecto, el taller no fabrica solo cofres. Junto a grandes obras para espacios de prestigio, produce pequeños trípticos de devoción privada y una gama de objetos profanos entre espejos y piezas afines, pensados para el ámbito doméstico y su circulación social. Esa polifonía de productos, por tanto, responde a un principio. Un mismo procedimiento permite variar tamaño, complejidad y acabado para ajustarse a destinatarios, presupuestos y usos distintos. Es precisamente en ese abanico donde se solapan los conceptos de mercancía y regalo. Un cofaneto nupcial se encarga y se compra, es una mercancía, pero al mismo tiempo opera como regalo en el protocolo matrimonial y, por supuesto, como dispositivo de visibilidad social, en un contexto donde los inventarios tardomedievales registran con frecuencia cajas destinadas específicamente al regalo amoroso del novio el día de pedir la mano. Para entender cómo estos objetos entran en circuitos sociales tan diversos, hay que atender también a las iconografías. El taller actúa con astucia. Elige relatos de gran difusión, comprensibles para públicos amplios, pero lo bastante aristocráticos como para funcionar como capital cultural en la sociedad cortesana. En el repertorio profano destacan 2 ciclos recurrentes, Jasón y Medea y París y Helena, ambos dentro del amplio campo narrativo de la materia troyana.
La crítica ha insistido mucho en que la Troya medieval funciona como un archivo enorme, del que se pueden seleccionar episodios según lo que se quiere enfatizar: la promesa, la prueba, la elección, la alianza, y según el uso social del objeto, reforzando, en el caso de los cofres, una lectura amorosa y alegórico-simbólica, en parte sostenida por la presencia de las virtudes. Sobre las fuentes literarias, la bibliografía recomienda prudencia. Para Jasón y Medea se han propuesto el Roman de Troyes, de Benoît de Saint-Maur, o escrituras afines, y para París y Helena tradiciones ovidianas e higinianas, con un trasfondo último homérico. Pero lo historiográficamente más interesante no es obsesionarse con un texto único, sino con la condición de legibilidad social. Estas escenas funcionan porque se entienden a primera vista, sin necesidad de identificar la versión exacta del texto. Esta estabilidad del sentido general explica tanto su éxito como la posibilidad de repetir y recombinar composiciones sin pérdida de eficacia, porque el sentido general se mantiene estable para el espectador. En Jasón y Medea la selección no es neutra. Las escenas seleccionadas privilegian el itinerario heroico, pero sobre todo el vínculo amoroso entendido como pacto y como ayuda. Ciclos como el del cofre del Museo Arqueológico se abren con el homenaje de Jasón a Pelías, arriba a la izquierda, arrodillado y con las manos cruzadas en el pecho en señal de homenaje. Continúan con la compañía de los argonautas, el embarque y la llegada a la Cólquida. Pero el punto de inflexión es el encuentro con Medea, que el ciclo construye como un enamoramiento, aquí abajo a la izquierda. A partir de ahí, las pruebas del toro, del dragón y del vellocino no son solo pruebas de fuerza, muestran un mérito sostenido por la fidelidad de la mujer que auxilia. El relato puede omitir el retorno y las consecuencias trágicas, pero conserva lo necesario para activar una lectura socialmente útil en clave nupcial. La alianza con Medea hace posible lo imposible. El ciclo de París y Helena, en cambio, organiza su eficacia alrededor del juicio y de la elección. No solo el gran juicio de París, sino una cadena de evaluaciones que miden valor, fuerza y belleza, como si el relato ensayara una gramática de la decisión, un núcleo perfecto para una cultura que piensa en matrimonio como elección. La historia se despliega desde el origen en 6 episodios, desde la profecía de la Sibila Rófila, que anuncia que París llevará a la ruina a Troya, y la exposición del niño por el pastor Agalao, hasta el París pastor como tal, premiado y preparado para escoger. La culminación llega cuando Mercurio presenta a las 3 diosas y París debe decidir a quién entregar la manzana. En ese punto, la belleza y el deseo no importan solo por la guerra que desencadenan, sirven para construir a París como personaje, obligándolo a escoger tras una serie de pruebas y reconocimientos. Desde esta perspectiva iconográfica se entiende muy bien porque estas imágenes no se quedan en Toscana y alcanzan una proyección europea. La materia troyana circula en lenguas vulgares, de modo que un cofre con Jasón o con París podía leerse en territorios distintos. En los entornos cortesanos, además, Troya funciona como marcador de distinción. Lo recuerda la inversión de figuras como Jean de Berry en manuscritos e imágenes troyanas, en paralelos a encargos de grandes obras en pseudomarfil al mismo taller de los Embriachi. En ese marco, la Corona de Aragón ofrece un terreno especialmente propicio. La presencia de versiones vernáculas, en particular la traducción de la Historia Destructionis Troiae de Guido delle Colonne o la llamada Crónica Troyana, y la vitalidad de las lecturas cortesanas no permiten establecer un vínculo directo entre un código y una placa concreta, pero sí explican la recepción. Al llegar a la península, estas escenas se insertan en un repertorio narrativo ya bien asentado. Pero nada de esto se entendería si no incorporáramos el segundo gran eje del taller, es decir, la difusión. La expansión europea de los Embriachi nace del encaje entre forma y agente. Baldassarre es un mercader móvil capaz de moverse entre plazas y cortes, detectar demanda, asegurar suministros y colocar lujo allí donde opera como moneda social. La red que lo sostiene no es solo artística, es mercantil. La misma logística que permite un gran encargo para una cartuja hace posible el flujo de cofres y trípticos hacia otros destinos. Así se explican también los casos ibéricos. Un cofre llega a Barcelona o a Valencia porque existe una infraestructura de rutas, intermediarios y mercados que conecta a Venecia, Florencia, con Aviñón, París y los circuitos mediterráneos, convirtiendo la iconografía en circulación efectiva.
La bibliografía ha insistido muchísimo en que la Corona de Aragón no es un destino secundario en la trayectoria de Baldassarre, sino un espacio donde su actividad puede seguirse con una densidad documental poco habitual. Las cartas vinculadas al entorno de los mercaderes toscanos Datini, específicamente a Simone d'Andrea Bellandi, permiten seguir a Baldassarre en acto. En julio de 1399, desde Zaragoza, describe su cercanía con Martín I, que, como ya hemos dicho, lo nombra consejero y familiar con privilegios. Al día siguiente, anuncia un salvaconducto amplísimo para entrar, quedarse y salir con joyas y mercancías. En 1401, desde París, vuelve a escribir que llevará a Aragón, cito, traduciendo, otras bellas cositas del gusto del rey y de la corte. Estas fuentes primarias trazan un mapa mental que deja ver con nitidez un profesional capaz de moverse sin fricción por una geografía extensa, siempre con la ayuda de la infraestructura mercantil muy establecida de los toscanos Datini. Precisamente esa es la condición que hace verosímil que piezas del entorno embriaqui circulen hacia Aragón, Cataluña y Valencia con una velocidad y rapidez poco comunes. En el MAN, donde hoy tenemos el placer de estar, esa geografía de difusión se vuelve tangible con dos piezas, un tríptico devocional y un cofre profano con el ciclo de Jasón y Medea. El tríptico muestra cómo los embriaqui trasladan a un formato portátil expectativas visuales de nuevo de raíz toscana, con una estructura muy reconocible en dos registros. Arriba la culminación narrativa en la crucifixión y abajo la Virgen con el Niño y santos intercesores, una iconografía estandarizada para la devoción doméstica, más orientada a la legibilidad y a la eficacia afectiva que a la invención. El exterior de las puertas añade un indicio especialmente elocuente para reforzar esa filiación florentina. A través de dos ángeles enfrentados, pintados a monócromo sobre fondo rojo, con las manos cruzadas sobre el pecho, alas erguidas y un perfil que sigue el recorte del tríptico. No se trató de una ocurrencia aislada del ejemplar madrileño, sino de una convención compartida por un grupo de obras con paralelos. Aquí vemos el ejemplar de Baltimore, de Faenza y de Viena, entre otros, vinculada al ambiente florentino del primer tercio del siglo XV, más concretamente al círculo de Jacopo di Rossello Franchi, según la atribución de Tommasi. La consecuencia es muy clara. Incluso cuando el centro operativo se desplaza a Venecia, ciertos componentes figurativos y modulares siguen respirando Florencia. Al observar varios ejemplares de este mismo tipo, además, es evidente que el objeto responda a una lógica de producción religiosa muy precisa, es decir, un formato transportable, con puertas que protegen los relieves y una estructura pensada para poder acompañar a su propietario, viajar y pautar tiempos de oración, como ya se hacía con los trípticos portátiles en pintura. El cofre, por su parte, condensa casi todos los temas que venimos tratando. La bibliografía de Franco Matta ha profundizado las características de este ejemplar nupcial con Jasón y Medea, incorporado al museo en la segunda mitad del siglo XIX. Puesto junto a la Arqueta de Barcelona y a un cofre del Victorian and Albert Museum de Londres, el cofre del MAN deja ver con claridad qué parte del relato se mantiene estable y qué parte se ajusta según formato, mano o destino. Se repiten, con variaciones, las escenas que organizan la historia en torno a la promesa, a la prueba, a la alianza y al momento de la empresa. Al mismo tiempo, cambian ritmo y énfasis. Algunos cofres comprimen episodios, otros los despliegan, unos prefieren escenas más dialogadas, otros más heroicas, y en la transición entre placas se perciben esas pequeñas decisiones de taller en la intercambiabilidad de figuras y en los ajustes de escala que forman parte del proceso de producción. La selección formal tiene consecuencias que van más allá de la estética. Un cofre pensado para ofrecer varias caras narrativas y ser leído en torno está hecho para la exhibición. En su primer contexto, encaja con el protocolo nupcial y la cultura cortesana de regalo, donde debe producir prestigio de forma inmediata y pública. Pero precisamente esa misma capacidad de certificar valor a través de su materialidad explica por qué, al cruzar el Mediterráneo, el objeto puede cambiar de escenario sin perder eficacia. En la Corona de Aragón, el mecanismo se ve con especial claridad. Cofres o arquetas nacidas para el intercambio matrimonial entran en circuitos de don regio o eclesiástico y a menudo se reubican como relicarios.
Ese paso no supone una contradicción, sino un cambio de marco. El contenedor que validaba una alianza familiar pasa a validar un tesoro o una reliquia sagrada, porque en ambos casos su función es la misma, es decir, hacer evidente que lo guardado merece memoria y veneración. Y lo más interesante es que esa resemantización no es solo conceptual, deja huellas visibles en el cuerpo del objeto, ya sea por su integridad excepcional y, por lo contrario, por cicatrices materiales de pérdidas y añadidos. Con ese punto de partida me gustaría entrar en el núcleo de la resemantización ibérica a través de 3 piezas, ahora en Barcelona, Traiguera y Valencia, entendidas no como episodios aislados, sino como variaciones de un mismo proceso. En los 3 casos, un artefacto de prestigio concebido para usos profanos se reubica en un régimen sagrado, donde ese mismo prestigio legitima su función como contenedor de reliquias. La continuidad está en la función social de la caja, organizar memoria y visibilidad. Lo que cambia es el tipo de memoria que administra y el público ante el que se activa. En Barcelona, la arqueta vinculada a San Severo ofrece un ejemplo especialmente claro de tránsito de lo profano a lo sagrado, sin necesidad de pensar en una ruptura violenta. La bibliografía suele situar su llegada en torno al traslado de reliquias desde Sant Cugat del Vallès a la catedral en 1405, impulsado por Martín el Humano como acción de gracias por una curación atribuida al santo. La hipótesis, ya planteada por Ainaud, es que el propio rey habría adquirido y donado la arqueta gracias a sus vínculos directos con Baldassarre. Sea como sea, la pieza no se colocó en la capilla del santo, sino junto al altar mayor, como indica una visita pastoral de finales del siglo XVI. La pieza, además, es excepcional por su integridad material y narrativa, ya que conserva con excelente estado, 26 plaquitas del ciclo de Jasón y Medea, lo que permite una lectura continua y clara de relato. Hasta aquí la descripción y, sin embargo, la pregunta central sería ¿cómo puede un ciclo profano acabar albergando reliquias? No hace falta forzar una lectura piadosa o edificante del mito. Lo que legitima el traslado es la autoridad y el prestigio del contenedor. La talla, el color y la taracea construyen un objeto que se presenta como digno de guardar algo valioso. Por eso su prestigio puede desplazarse del ámbito nupcial al sagrado. Cambia el marco de uso, no la eficacia del artefacto. Y esa continuidad se entiende mejor cuando el programa se conserva casi intacto. El caso valenciano permite observar un ritmo distinto. La arqueta, fechada hacia 1400, con ciclo de París y Helena en 24 placas, entra pronto en el régimen sagrado. Las referencias indican que fue donada desde Roma por el Papa Calixto III como contenedor de reliquias el 8 de marzo de 1457, apenas unas décadas después de su realización, lo cual invita a pensar que quizá nunca llegó a usarse plenamente como caja nupcial y que desde muy pronto perdió la funcionalidad profana. El resultado, como en el caso barcelonés, refuerza una tesis muy básica. La función original no es un destino, es un marco social que puede ser reemplazado si el objeto posee la autoridad material necesaria para sostener un régimen distinto. Finalmente, el cofre de Traiguera conserva la estructura típica del entorno Embriachi, pero ya no presenta la continuidad limpia que hemos visto antes. El ciclo de París aparece desordenado, faltan placas y se han introducido sustituciones que no pertenecen al relato, como una Santa Catalina reconocible por la rueda, de formato distinto y con otra lógica devocional. Aquí la modularidad se revela en su dimensión más concreta. El cofre se ha podido reparar, completar y recomponer precisamente porque está hecho por piezas. Y esa misma posibilidad técnica explica el resultado de su biografía social, es decir, el cofre mantuvo su vida funcional, pero perdió su coherencia narrativa. Por eso el objeto encarna una forma de reciclaje material, se convierte en palimpsesto, y esa convivencia de narración troyana con representación hagiográfica es casi una alegoría involuntaria de la resemantización. El objeto aprende un idioma nuevo sin olvidar del todo el viejo. La trayectoria sagrada además es estable y prolongada. Desde el siglo XV se conserva como relicario en la parroquia y aún hoy mantiene uso litúrgico al emplearse como sagrario del monumento del Jueves Santo.
El cambio, por tanto, no es un episodio puntual, sino un nuevo régimen estable de práctica. En ese marco cobra sentido también el concepto de don, ya que la pieza se vincula a Ramón Pastor, figura relevante de la villa, relacionado con Benedicto XIII, el Papa Luna, y activo en la construcción de un tesoro eclesiástico local. Sus donaciones a la sacristía, entre orfebrerías y reliquias, muestran que, en este caso, donar no es un gesto privado, sino una forma de fundar memoria local y devoción. Traiguera así pone en primer plano lo que en los otros ejemplos estaba más silencioso, que la biografía de estos objetos no solo se narra, sino que se puede leer en las junturas, en lo que falta y en lo que se añadió. Llegados al cierre, puede retomarse el hilo desde una idea sencilla. De la materia al significado, como sugiere el título, no nombra un salto automático, sino una dinámica. La obra construye primero un prestigio por su técnica, su presencia y su factura, y ese prestigio se pone a prueba en la circulación. Es ahí donde el objeto gana densidad social, espesor, en la compra, el regalo, en el paso de unas manos a otras. Por eso el caso Embriachi resulta especialmente elocuente. El valor no solo reside en lo que muestra, sino en el recorrido que lo activa y lo desplaza. Dicho en 3 movimientos, la técnica funda autoridad, la circulación lo hace visible y el tiempo la reubica. Muchas gracias.